Cristina. ¿Cómo estás? Bien, pensé que ya no ibas a venir. Ah, gracias. Le voy a demostrar todo mi empeño. Empeñando todo esto para conseguir las pelas. Hay un escollo para cerrar mi jugada maestra y ese escollo se llama Andrés Galindo. Me siento un poco mareada y con la cabeza pesada. Bueno, ya se te pasará cuando comas y bebas algo. Hola, soy Santiago Bejarano. Hoy van a conocer mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. El recordado actor colombo-chileno Santiago Bejarano llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Y en un descuido de la niñera, mientras mis papás estaban durmiendo siesta, ¡pum!, se cayó. Aunque hoy en día escribe con gran facilidad, reconoce que no siempre fue así. Siendo niño tuve problemas con la lectura por la dislexia. Santiago ha sido un ciudadano del mundo. Cuando cumplió la mayoría de edad, visitó la tierra que lo vio nacer y allí llegó a pensar que también lo iba a ver morir. La bota militar, como se decía en ese entonces, era muy fuerte. El hecho de ser un estudiante suramericano en Francia inicialmente no resultó ser una experiencia agradable. Cuando fui a reclamar, mejor dicho, el estafador era yo. Sus papeles en televisión han sido tan convincentes que algunas personas han manifestado abiertamente sus sentimientos por el actor. Mujeres que pensaban que yo era así, entonces se venían todas guau a seducirme. Cumplir el deseo de ser padre por poco no se logra. Perdimos algunos bebés en nuestro intento y fue duro. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con el actor colombo chileno Santiago Bejarano. Ok. Orca preparada. Que Dios se apiade de su alma. Nuestro protagonista de hoy, Santiago Bejarano, está muy orgulloso, pues la relación sentimental de sus padres duró más de 50 años, todo un ejemplo. Mi papá fue una persona tan supremamente dedicada a nosotros y tan entregada a la familia, y mi mamá fue una persona excepcional realmente. Fue un ser adorable. Se hicieron una gran pareja, pues duraron toda la vida. Estaban siempre pendientes de nosotros, siempre nos inculcaron que la mejor herencia que nos puedan dejar era la unión y la educación. Cuando la pareja tenía 2 hijos, viajaron a Chile por temas laborales. Santiago ya se encontraba en el vientre de su mamá y una tragedia familiar los sacudió. Para nosotros es una historia muy delicada, es un punto muy sensible porque María Margarita era una niña que, pues, la primogénita, la adoración de mis papás, y cuando tenía 2 años, mi hermano mayor Víctor tenía 1, ella tuvo un accidente y salió a pasear al jardín y en un descuido de la niñera, mientras mis papás estaban durmiendo siesta, ¡pum!, se cayó en una poceta que era de 20 centímetros. Ella se había podido levantar, pero se golpeó y se ahogó. Eso, pues sí, de alguna forma nos marcó a todos, pues, en la familia. Era pues un tema que no se tocaba, un tema, digamos, tabú, como digo. Y les tocó pues pasar todo eso a palo seco, que fue espantoso. Yo no había nacido ni nada, pero sin embargo siempre desde chiquita me inculcaron pues que tenía una hermanita en el cielo que me cuidaba, y cuando era algún aniversario o algo de ella, mis papás se ponían muy tristes. Siempre había recuerdos de ella, recuerdos de cuando ella era chiquita, pues cosas físicas, ¿no? Fue muy duro para mis papás, por supuesto. Cuando era el aniversario, mi mamá siempre se acordaba y uno la veía triste y sabía que era por el aniversario. Poco tiempo después, nació Santiago y su llegada resultó ser un bálsamo para calmar el dolor de la familia. Nací el 11 de enero de 1957 en la iglesia de Santa María, al lado del río Mapocho, en Santiago de Chile. A
mi mamá le devolvió el alma al cuerpo y ella fue conmigo muy especial. Y pues hablar de esto me cuesta porque mi mamá fue la persona más importante y más cariñosa y más dulce y más noble y más buena. Una sola caricia de ella le quitaba a uno un dolor de cabeza o de barriga, realmente. Pero yo creo que mi llegada le ayudó, claro. Como éramos pues 5 hijos, siempre había cuentos, anécdotas, entonces era muy rico, siempre estábamos acompañados haciendo planes, inventándonos juegos, una infancia muy feliz, muy linda. Nacer y vivir los primeros años de su vida en Chile marcaron su manera de hablar. Aún recuerda cómo se expresaba cuando la familia regresó a Colombia. Y cuando yo llegué chiquito tenía todas las expresiones de, por ejemplo, el poto para la cola, la yaya para una heridita, sí, la guagua para un bebé. Todas esas palabras así las tenía. Y sí, tenía un poquito el acento de puro bebé, pero yo llegué hablando muy poco. Yo llegué muy niño, muy bebé, como de 1 año y medio. Se instalaron primero en Bogotá, luego en Bucaramanga y hacia los 7 años de Santiago regresaron a la capital del país. El hecho de que su abuelo materno fuera el embajador de Colombia en Suiza ayudó para que Santiago ingresara a su colegio. Ellos ya llevaban el kinder, el preparatorio y el primero, o sea, 3 años de hablar francés, y yo entré en segundo. Obviamente entré como en una desventaja bastante grande, pero me fascinó el colegio desde el comienzo. Era un colegio que siempre desarrollaba las artes, desarrollaba el canto, desarrollaba el teatro, desarrollaba la poesía. Yo escribía mucha poesía después, durante todo el colegio. Desarrollaba también el deporte. La gente era una gente adorable. Realmente el grupo de amigos del Helvecia hoy en día son mi gran parche. Eras todo un personaje que iba con la moda y era muy popular en el colegio. Era una relación como de que andaba por ahí, como de que uno se cruzaba en los recreos y a veces pues jugaba uno partidos de básquet o de fútbol. El Santi era literario, para nada científico. Y sí, era un poeta y un chistoso, pero chistosísimo. Una vez el tema del idioma se superó, se presentó un nuevo inconveniente en el aprendizaje de nuestro protagonista de hoy. Siendo niño tuve problemas con la lectura por la dislexia. No era una cosa demasiado marcada, pero siempre me causaba grandes dificultades y me producía gran angustia cuando tenía que leer en público. Curiosamente yo ahora doy cursos de hablar en público, pero no de leer en público, es diferente. Sin embargo, desarrollé mucho la parte de la oratoria y la parte de todo lo que era improvisar. Eso me encantaba. Simplemente porque estaba distraído en otras cosas, él estaba distraído pues como socializando en los recreos también, pues porque se dedicaba a los deportes. El deporte para él siempre fue importante, el teatro también fue importante. Su fuerza estaba por otro lado, no era realmente el tema académico como él lo dice, pero en cambio era pues muy alegre, fiestero, divertido y tenía una especie de liderazgo en ese sentido entre sus compañeros. Cuando Santiago cursaba 9º grado, el colegio pasó a ser mixto. El estudio definitivamente pasó a un segundo plano. Obviamente eso fue un golpe muy fuerte, quedar de pronto uno con una compañera mujer acá. Pues Bejarano, como era todo, o sigue siendo, bastante extrovertido y bastante entrador y bastante histriónico, pues seguramente él no tuvo los problemas que sí tuve yo, que yo era súper tímido, súper acomplejado, y tener una mujer aquí al lado, pues en el pupitre, pues esos pupitres de 2, pues eso para mí sí fue un golpe fuerte. Yo no sé para él qué tan fuerte haya sido, si por el contrario fue la llegada al jardín del Edén, porque lo que uno veía cuando ellos estaban en 5º y en 6º, era que Santiago era como muy fue novio de varias de sus compañeras. Yo estaba fascinado con las niñas, obnubilado, no lo podía creer. Y yo prefería hablar con las niñas y sentarme con ellas y compartir con ellas, y ya no me iba a jugar fútbol, sino que me quedaba con ellas. Y cuando estaba en el colegio tuve muchas novias, esos noviazgos de colegio, pero muy fascinado con las niñas, que además eran niñas inteligentísimas, divinas, distinguidas, adorables.
y que marcaron mi vida. Yo las adoro, sí, las adoro con toda mi alma. De hecho, pues estoy casado con una de ellas, con Julia. Julia no se convirtió en su novia inmediatamente, pero sí fue la dueña de su corazón y de sus poemas desde esa tierna edad. Julia, solo mirarte es poesía. Tu cara, la belleza, vida mía. Tu cuerpo, femenina armonía. Y tu alma, la esencia de la vida. Sí, Julia era pues su amor de siempre, muy linda además, hacía una pareja tan preciosa. Joven, empoderado y con mucha curiosidad, Santiago se graduó del colegio y decidió regresar a su natal Chile. Corría el año 1975. Ahí el país pasaba por un duro golpe militar. Nuestro protagonista de hoy nunca olvidará la noche en la que se perdió minutos antes de que empezara el toque de queda. Por algunos instantes llegó a pensar que los militares le iban a dar un tiro por la espalda. Sí, era una época en que había una persecución muy misericordia y muy dura. Entonces yo le dije, mire, hágame el favor de dejarme ir. Y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo arreglamos esto? Yo sabía, porque me había dicho mi mamá, que no era como ocurre a veces en Colombia, que uno le dice, mire hermano, tome y ya arreglemos esto así. No, donde yo hubiera hecho eso estaría, mejor dicho. Entonces le dije, no, pues yo sí, le ruego el favor de que me deje seguir. Cuando vio que yo no iba a darle plata ni nada y que en realidad estaba perdido y que le mostré mi libreta militar en la que estaba totalmente tuso, le gustó eso. Entonces me dijo, siga por acá, caminando con las manos en alto por toda la avenida Las Condes. Yo caminando con los brazos en alto, y yo feliz, por fin, empecé a correr y de pronto ¡ah! Me sale un perro así enorme, y pucha, qué susto de macho. Y cuando llegué a la casa estaban mis tíos asustados porque pues era realmente un momento de apremio. La bota militar, como se decía en ese entonces, era muy fuerte. Y obviamente el hecho de que estuviera la dictadura, pues sí, marcaba realmente pues una época histórica muy particular que en nuestra familia chilena pues impactó indudablemente pues los negocios y las actividades de la gente. Entonces él pues digamos que se permitió como vivir esa circunstancia particular. Están viendo Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con el reconocido actor Santiago Bejarano. Ya regresamos. Hubo gente que fue muy agresiva en algunos momentos. ¿Ese tipo es tu esposo? Pues como si no lo fuera, no me lo soporto. Ay, por favor, Jimena. ¿Y me vas a decir eso a mí? ¿Después de lo que hiciste con él en mis narices? Es que las proyecciones son... Estamos de regreso en Se dice de mí. Ya vimos cómo fueron los primeros años de vida de Santiago Bejarano. Ahora conoceremos cómo le fue a nuestro protagonista de hoy cuando ingresó a la universidad. Pues en realidad al salir del colegio yo quería estudiar publicidad, pero entré a una universidad que no me dejó satisfecho y me pasé a los Andes. Y en los Andes sí quise estudiar economía primero. Me pareció muy interesante la economía en los Andes. Y era un momento en donde ahí se vivía un ambiente muy de una juventud bastante abierta hacia la izquierda y un poco rebelde. En realidad hice 3 años en los Andes. Y después, pues, se me ocurrió atravesar el charco, como se decía en ese entonces, e ir a Europa. Entonces mi mamá siempre decía, si Santiago se fue 6 meses y duró 6 años, a usted no la dejo ir a ningún lado. Yo por eso no me pude ir a hacer un intercambio afuera, que quería hacerlo. Creo que fue algo muy bueno para él, porque le fue muy bien en Francia. Hizo unas escuelas bastante importantes de teatro. Su llegada al primer mundo no fue tan amable como todos lo hubieran esperado. Al llegar a Europa, uno llega con esa, como en francés se dice naïveté, con esa inocencia muy
creyendo que todo es bueno, y resulta que le ocurren cosas como que en la BNP, el Banco Nacional de París, cuando yo cambié mis dólares me dieron un billete de 100 francos, en esa época no había euros sino francos, falso. Ellos. Cuando fui a reclamar, mejor dicho, el estafador era yo, que me dio todavía más rabia, hice llamar al gerente y de todo. Fui al consulado y me dijeron, sí, nos hacen ese tipo de cosas. También cuando llegamos a la Gare de l'Est, y mi amigo había comprado una Sony, que en esa época era lo máximo, y la tenía allí con todas las cestas. Yo le dije, espéreme acá, yo voy a averiguar dónde queda el service d'accueil, donde reciben a los estudiantes. Me fui, a averiguar, y cuando regresé, mire, la dirección es, ¿dónde está la grabadora? Chao, grabadora. Aunque contaba con el apoyo de sus padres, no quiso que ellos incurrieran en más gastos, y es ahí cuando se propuso sostenerse por sí solo desde que llegó a París. Vendí periódicos en una feria que se llama la Foire du Trône, una feria de diversiones enorme, en donde estaba, por ejemplo, Rita, la mujer más gorda del mundo, una mujer que pesaba como 270 kilos, entonces y la gente pagaba, entraba y miraba a Rita, y así, pues, todas las atracciones que llegaron aquí 20 años después, allá estaban los carros chocones, el barco pirata, el Palacio de los Espejos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo salía, tenía un kiosquito con los periódicos, salía, repartía periódicos, volvía, recogía más, seguía, y repartía los periódicos por todas esas partes. Él tomaba todas estas experiencias a nivel artístico y a nivel actoral, entonces servía para su preparación y para cada personaje o cada rol que estaba preparando allí cuando estaba estudiando, ¿no? Sí, era una cosa bastante dura. Mi mamá pues sufría que por el frío, el invierno, que mi hijito, ¿cómo le va? Bueno, pero no, él se guerrió todo, se le midió a todo, trabajó en todo lo que fuera con tal de cumplir su sueño y lo cumplió. No quiero que te vayas a disgustar, pero me permití traerte algunas cosas. Además de trabajar para sostenerse, inició sus estudios actorales en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, al lado del maestro Michel Bouquet, reconocido mundialmente por su interpretación en la premiada cinta Renoir. Con el paso de los años, Santiago se reencontró con la compañera de colegio a la que le escribía poemas durante la etapa escolar. Ya empezamos a vivir juntos, que en esa época era un escándalo. Vivimos 3 años juntos y mi mamá lloraba diciendo que era mal ejemplo para mis hermanas y que la moral era una sola. Aquí o en París, pues una señora de Popayán, imagínense. Los caleños dicen viaje 2 horas y retroceda 2 siglos. Y sí me acuerdo de mi mamá diciéndole por el teléfono, mijito, por favor, organícese bien, cásese con Julia, respétela. Ese fue nuestro reencuentro en Europa y ahí ya la relación pues cambió, ya no era una relación ni de niños ni de adolescentes, sino ya pues digamos de jóvenes, yo tenía 19 años y él 21 años. Para mis papás siempre Julia fue un tesoro de mujer. Mis papás conocían a los papás de Julia y pues era el Helvecia también y todas esas cosas. Entonces era estabilidad, era colombiana, ¿me entiendes? Estabilidad porque ya era una niña conocida, una persona que era muy especial y muy querida por nosotros. De hecho, la pareja decidió contraer matrimonio durante una visita de Santiago a su casa paterna en Colombia. Entonces llegué yo acá y apenas llegué con el jet lag y todo, mi papá a las 6 de la mañana, mijo, sí, si quieres a Julia, respétala y cásate con ella. Ah, bueno, sí, papá, sí. Y al ratico una llamada, la abuela de Julia, ¿qué hacemos para que estos muchachos se casen? Entonces yo llamé a Julia y le dije, mira, aquí quieren que nos casemos. Si no nos casamos va a ser como un desaire. Yo ya me siento más casado para dónde. Entonces, pues, casémonos. Y de repente dijo, bueno, listo. Se fue, se compró un vestido de novia, lo más bonito, llegó acá y se organizó todo en un mes y ¡pum!, nos casamos. El tema del matrimonio pues apareció un poco abruptamente. No lo tenían muy previsto ellos dos, pero justamente a las dos familias les interesaba que eso pues se formalizara. Por más de que sabía que en Europa era lo más normal del mundo, pues acá en Colombia no, y encima todo para el corazón de ellos y su tranquilidad y todo, consideraban que ellos tenían que casarse y menos mal así fue.
el ejemplo perfecto de que cuando lo que es para uno es para uno, mejor dicho. Y definitivamente ellos pues han construido una relación muy linda que ha cambiado, por supuesto, a través de los años, pero hoy en día veo cómo se apoyan, cómo crecieron juntos durante toda su vida, básicamente, y han vivido y compartido grandes experiencias y momentos de la vida que definitivamente nunca se olvidan. La relación de ellos ha sido muy linda, ha sido una relación, pues me atrevo a decirlo por todos los años que conozco a Santiago, donde él ha vivido de todo con Julia. Luego de 7 años de vivir en Francia, la pareja regresó a Colombia. Inicialmente se dedicó a compartir sus conocimientos actorales y en 1986 es invitado a participar en su primera telenovela. ¿Te dijo ese stupid que yo vine a buscarte? No, bueno, en realidad sí, pero... Él te dijo, pero tú como si nada, ¿eh? Era una megaproducción de Caracol y era una producción muy importante porque la dirigía don Jaime Botero, el papá de María C., de Ana Cristina y de Oscar, toda esa dinastía de personas expertas y además el fundador de la Academia de Charlotte. Y ahí los tienen. Los reventaron como conejitos. ¿Qué sabes tú de ese trabajo? Eso da para hablar un rato muy largo. Yo utilizo la palabra, me da un calambre, como angustia, porque obviamente verlo en pantalla y todo, pues uno siempre pues le causa como un poco de angustia y que fuera acogido por la gente, que triunfara, que estuviera bien. Pero era muy satisfactorio verlo actuar. Por culpa de tu incontinencia verbal acabamos en esta ratonera tan lumpen. Aunque Santiago ha realizado una 30 de novelas, su personaje de Miguel Tejeiros lo lanzó a la fama. Miguel, por favor. Bueno, está bien, entonces... Let's make a deal. Como cometí la estupidez de no llevar mi tarjeta de crédito y... Cuando el personaje de Miguel Tejeiros entra en la novela y en la vida de Paula, le da a mi personaje un color, unos matices y la hace como, salir de su pequeño cascarón en el que estaba. Entonces, por siempre estaré agradecida a Santiago por haberme enseñado tanto, por haberme acompañado y haberme hecho sentir tan bien en este proceso. Incluso se ganó más de un carterazo. Con mucho gusto, señor Cristina. ¿Cómo estás? Bien, pensé que ya no ibas a venir. Bueno, por teléfono no te aseguré que estaría aquí. Bueno, yo tampoco te aseguré que iba a venir. Sí, hubo gente que fue muy agresiva en algunos momentos. También hubo otras mujeres que pensaban que yo era así, entonces se veían todas guau a seducirme y a ver si de pronto había alguna fer por ahí. Yo fui testigo muchas veces de eso, señoras que le gritaban, miserable, usted es un miserable, no le haga eso a la muchacha. Y no, la llegada de ese personaje para Santiago creo que parte en dos su carrera, ¿no? El almuerzo sí, pero no hemos terminado de conversar. Como quien dice que va para largo. Pues tú sabes cómo son estas cosas, pero no lo digas en ese tono. El personaje de Miguel Tejeiros era un personaje de odios y de amores. Había quienes lo odiaban porque era un gigoló prácticamente, pero también había quienes lo admiraban por ser como tan audaz, ¿no? Y que era muy hedonista, los placeres de los sentidos, que los perfumes, que los pañuelos de seda, que las colecciones de gafas, que las colecciones de pipas, que la boquilla, que no solamente estos accesorios de ese personaje, sino que hablaba en algunas frases en francés, otras en inglés, otras en italiano, otras y que era un fanfarrón, pues todo creído y todo ególatra y muy don Juanesco. No, en serio. ¿Cuánto le debo de lo del carro? Hagamos una cosa. ¿Por qué no lo discutimos mañana en un barcito que conozco especializado en cervezas? Hay más de 100 marcas de todas partes del mundo. Cuando yo empecé a trabajar en café estaba muy niña y aunque ya había tenido experiencia trabajando en televisión, era mi primera novela con un personaje tan complejo como el de Paula Vallejo. Y Santiago me acompañó en este proceso, cuidándome, haciéndome sentir segura, enseñándome muchas cosas. Entonces es una experiencia que le agradezco muchísimo a él. Sí, fue una actuación impecable y obviamente es una telenovela que nos ha marcado. Aunque yo la fui
la vi allá y además doblada, la pasaban además en árabe. Eso fue muy chistoso. ¿Tú tienes una casa en Cartagena? Tuve una muy linda, pero la vendí. Pero un amigo mío, de Bartolomé, me dijo que si entro en sociedad con él me da una casa. Paralelo a la grabación de la exitosa telenovela, la feliz pareja decidió que era el momento de tener bebé. Sin embargo, la cigüeña se negaba a visitar esa familia. Y uno como que siempre toma como por sentado que pues va a quedar embarazado y va a tener su bebé, y resulta que pues no, empezaron una pérdida, un embarazo y una pérdida, después otro embarazo y otra pérdida, o sea, varios. Cuando no se puede tener un hijo es una cuestión de pareja y tratamos de solucionarlo y no fue fácil. Perdimos algunos bebés en nuestro intento y fue duro. Fue una etapa muy, muy dolorosa. Cada vez que decía, pues decían que estaban esperando bebé, pues todos nos ilusionábamos de una manera increíble. Y después pues era la pérdida del bebé y sobre todo pues la salud de Julia ahí en juego, que era complicado. Luego de varios intentos infructuosos, la adopción fue el camino elegido. Empezamos inmediatamente pues la solicitud, la búsqueda de casas de adopción, todo esto tú sabes es por el bienestar familiar, y empezamos la búsqueda de un bebé aquí en Colombia para adoptar con gran ilusión. Pasaron 6 meses, 9 meses, un año y medio y nada que llegaba, y a los 2 años yo ya le dije a Julia, bueno, tal vez Dios no quiere que esto sea para nosotros, yo ya no resisto más esto. Teníamos un cuarto con móviles, con cunita, con todo lo del bebé, y le dije, voy a bajar esto a un depósito y voy a poner aquí otro estudio, y empecé yo a meter esas cosas en una caja cuando la llamada que fuéramos a recoger a Lisa, y Julia, yo quedé, mejor dicho, que no sabía qué hacer. Fuimos y nos dieron a Lisa, y cuando nos pusieron a Lisa en los brazos, pues mejor dicho, eso sí es mágico, es un milagro. Fue muy emocionante y ahí pues se creó un lazo perpetuo. Me acuerdo que primero les dijeron a ellos que entraran, que ya les iban a entregar la bebé. Entonces ellos se fueron como un cuartico, les dieron a Elisa, y después salieron los dos pues alzando a Elisa y todos lloramos, y fue muy, muy, muy emocionante, muy lindo. Fue una maravilla de noticia para todos y realmente pues algo que cambió la vida de ellos pues absolutamente. Y al comienzo para mí era pues muy duro de asimilar, o sea, creo que mis papás siempre fueron muy transparentes conmigo en hablarme directamente de lo que era la adopción, de lo que eso implicaba en mi vida, y siempre, o sea, es más, ni siquiera recuerdo el momento exacto de cuando me lo dijeron, porque siempre fueron muy transparentes con eso y fue algo con lo que yo crecí toda la vida. Pero claro, no faltaban las personas que tal vez por ignorancia, más que por maldad, pero aún así preguntaban como qué se siente que tu mamá no sea tu mamá, qué se siente, o sea, como si fuera algo muy extraño. Y la verdad, pues claro, fue difícil asimilar. Hoy en día te lo cuento con total tranquilidad y como muy segura de mí misma, de la historia que tengo, porque yo he notado y me di cuenta toda la vida con mis papás que la verdad los papás de uno son los que lo crían a uno, le enseñan cómo vivir la vida, lo acompañan, le dan apoyo, le dan amor, y eso han sido mis papás para mí. Yo creo que todo es perfecto. Dios les trajo a Elisa, que era la hija para ellos. Estamos en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el actor colombo chileno Santiago Bejarano. Ya regresamos. Mucha gente estaba llegando a las clínicas, trasplantados llegaban con COVID y morían. Tenemos que tener la lucidez para recibir ayuda cuando la necesitamos, sobre todo ayuda de este tipo. Entramos a la recta final en Se Dice de Mí. Nuestro protagonista de hoy ya nos contó por qué él y su esposa decidieron adoptar luego de una búsqueda infructuosa por tener bebés. Ahora conoceremos la sorpresa que se llevaron cuando planeaban vivir en Canadá.
Julia venía un poquito maluca y se descubrió que tenía esa deficiencia renal. Nosotros, pues por ser probos y por también decir las cosas como son, dijimos en la embajada lo que había pasado. Inmediatamente, pum, nos dijeron que no, pero tampoco queríamos irnos en esas condiciones. Me descubren una insuficiencia renal ya en un estadio, pues en una etapa relativamente avanzada. Entonces empezamos a ir a los médicos y allí pues nos dijeron que había que pronto hacer diálisis, que había que hacer un trasplante. Cuando dijeron eso, pues, son palabras mayores. Creo que fue una prueba que tuvimos que vivir en familia, que duró pues bastantes años. También es difícil asimilar un momento en el que pues tu mamá prácticamente se va a morir y tenemos que todos en conjunto hacer un esfuerzo de una u otra manera como para sacar adelante la situación. 2 años después del diagnóstico, lograron conseguir un donante para hacer un trasplante de riñón en la esposa de Santiago. No aguantaba más, no aguantaba una semana viva. Me llamaron para el trasplante. Entonces eso es muy emocionante. También es otra llamada como la de la adopción, es una llamada del médico cirujano. Obviamente le salvan la vida y es un renacimiento, pero requiere de muchos cuidados, sobre todo al comienzo la persona queda muy débil, tiene una gran cantidad de remedios y de inmunosupresores que van bajando poco a poco y ya son muchos menos, pero por ejemplo para la pandemia fue muy delicado porque la gente con trasplante queda muy vulnerable frente a un COVID. Muchas veces, incluso en un momento dado, nos dijeron que mucha gente estaba llegando a las clínicas, trasplantados llegaban con COVID y morían. Porque al no tener defensas, pues podía coger la gripa y le podía dar 3 veces más fuerte que a cualquier persona y el cuidado era muy complicado. Sobre todo, pues digamos que el tema de las unidades de cuidados intensivos pues estaba lleno, no era tan fácil el cuidado, digamos, que para una persona que no tiene defensas. El cuidado de Julia es extremo y sigue siendo, como dije yo, para toda la vida. Pero bueno, ahí van. Era imposible que ella se contagiara porque no era no. Entonces para Santiago fue, como él mismo dice, un guerrero con escudo y como en las obras que hemos montado de Molière, todo un guerrero y todo un rey protegiéndola y lo lograron. Sin embargo, la pandemia trajo algo nuevo en la vida de Santiago y fue la posibilidad de capacitar a diferentes personas en áreas de la comunicación. Hola, hola. Pasaba por aquí para invitarlos este jueves 14 de octubre a las 10 a.m. hora de Colombia a mi masterclass gratuita 3 secretos audiovisuales de actor, director y profesor para potenciar tus presentaciones online. Es un curso destinado a ayudarles a las personas que tienen dificultad para hablar en público. En estos cursos que yo dicto he logrado ayudar a esas personas y eso se ha vuelto una misión también, una misión. Y en esa medida ayuda a personas a pasar del miedo escénico al gozo escénico, de estar aterrados con esa fobia que se llama glosofobia, ese miedo a hablar en público, pasar a gozarse en una presentación, a decir, bueno, me fue bien, qué chévere, tengo una entrevista, no decir, uy, tengo una entrevista y tal, no, sino tengo una entrevista, qué maravilla. Todo el mundo estaba trabajando virtual, entonces fue la oportunidad como para lanzarse y también buscar esa oportunidad para ayudar a personas que nunca hubieran pensado tampoco que necesitaban ese tipo de ayuda. Él lo que hace es combinar toda la parte de teatro, la parte de máscaras, y le enseña a la gente o les da pautas, les da herramientas para una comunicación más eficaz. Todas y todos son bienvenidos. Ustedes son las lideresas y los líderes de hoy. Permítanme estar a su servicio. Santiago no es a regañar o a buscar el defecto, sino a señalar, mire, eso se puede mejorar así, pero todo el tiempo era como diciendo, vamos, vamos, y entonces cuando alguna persona tenía el turno de hacer algo frente a la cámara, él decía, vamos a triunfar, ¿no? Como dándole ánimo, como en el estilo de él, muy alegre, muy efusivo, muy entusiasta,
Yo le saqué muchísimo provecho a ese curso. La vida de Santiago ha sido un carrusel de emociones muy fuerte. Una de ellas fue la despedida de su mamá. Desafortunadamente, ella pertenecía a esa sociedad que fumaba mucho. Qué tristeza. Era la época en que todas las películas, lo más glamoroso era fumar. Y esa complacencia con el cigarrillo hizo que la generación de mi mamá y sus hermanos no llegaron a los 65 años. Todos se murieron antes por el cigarrillo. Qué tristeza tan grande. Y mi mamá, pues como te digo, fue para mí la persona más importante de mi vida, la más querida, la más dulce, la más especial. Yo la admiré siempre, sentía un gran orgullo por ella y la amé con toda mi alma. Y su muerte fue una patada de mula en la cara que es inconcebible, una herida abierta. Él era el consentido de la mamá, efectivamente, como todos un poco, pero sí, él tenía una relación muy, muy cercana con su mamá. De pronto con su papá su relación fue un poco más dura y por eso se refugió mucho en el amor de la mamá. Y siento que hoy en día la trae mucho al presente, como con gestos de amor. Por ejemplo, no sé, me consiente y me dice: ay, mi mamita me hacía esto, o cosas así, como que la trae siempre al presente. Si a él le dio duro, que era mayor, imagínate a nosotros. Y pues para mí fue durísimo, 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 la verdad. Muy fuerte. Nos cogió a todos de sorpresa. Fue una cosa como que en 20 días empezó y pasó todo lo que pasó y se acabó. ¿Y Reina? Ay, mija. Duele tener que repetírselo, pero los chinitos ya se crecieron. Santiago pasa por un gran momento en su vida y se prepara para volver a la televisión con un personaje en la nueva temporada de Pedro el Escamoso, que se está rodando en la actualidad. Pues muy interesante. Claro que esto todavía es muy top secret porque todavía hay mucha expectativa de todo lo que ocurre. Pero el caso mío era un psiquiatra que atendía a una niña súper rebelde, súper linda. No les cuento más porque eso es top secret, pero fue muy interesante volver a trabajar después de la pandemia. Fue como un pez fuera del agua que lo vuelven a meter al agua. Qué rico, qué rico. Pues qué dicha, la maravilla, porque pues lo va a poder regresar a su, pues también a otro de sus grandes amores, que es la actuación, la televisión. Creo que va a ser un personaje bien interesante y bien bonito, que para este momento, después de todo lo que se ha vivido a nivel de pandemia, de trabajo, lo que sea, pues va a ser muy interesante. Me parece que es mi mandada a hacer para él. Yo creo que Santiago en Pedro el Escamoso, no sé qué papel irá a representar, pero él en mi opinión, él entra perfectamente en ese clima de comedia, de parodia también que tiene Pedro el Escamoso, entonces me parece que es una muy buena elección. Me encanta que esté allí, que tenga trabajo, él es un actor muy talentoso, tiene un humor nato. Santiago es divertido por naturaleza. Así fue el paso del actor, maestro, padre y esposo Santiago Bejarano, el hombre que gracias a la adopción logró cumplir el sueño de ser padre y que afirma que la vida le ha dejado una infinidad de experiencias, reconocimientos y anécdotas. Sin embargo, hoy quiere dejar a nuestros televidentes la lección más importante que aprendió en su existir. Desde Tinguilita, donde paseo con los chimpancés, te mando un abrazo muy grande y a la Julín también, que los recuerdo y ustedes saben cuánto están presentes en mis corazones. Seguimos en la lucha y vienen proyectos grandes, Santiago. Merlatus, como dices tú, Mer. Le mando un abrazo enorme y espero tenerlo por aquí de nuevo porque estuvimos muy contentos de tenerlo con nosotros durante estos días que se acaban de terminar. Él sabe que lo adoro infinitamente, que siempre estaré para él. Donde esté, como estemos, siempre estaré para él.
Y ha jugado un rol con todos sus sobrinos demasiado especial. Todo el mundo lo adora y te quiero con el alma y te mando besitos. Un abrazo por este trabajo nuevo en Pedro el Escamoso. Así que, amigo mío, espero que un día de estos la vida nos vuelva a poner en el mismo lugar. Tengo un recuerdo de esa época del colegio muy bueno que se ha refrendado en estos últimos tiempos, que nos hemos vuelto a encontrar, ya sea por Zoom o en la vida real como hace algunos pocos días. Así que chévere, Santiago, buenísimo haberme cruzado y seguir cruzado con usted en esta vida. Me encanta que estés saliendo adelante buscando oportunidades de cómo salir y poder aportarle de todo tu conocimiento y tu experiencia a personas que realmente lo necesitan. Entonces, te mando un beso y te quiero mucho. Aprovecho esta oportunidad para mandarte todo mi amor, para todo mi agradecimiento por todos estos años, 41, que cumplimos ayer, de matrimonio, y otros años, y otros cuantos años de conocernos, de ser amigos. Esa amistad ha estado ahí siempre, ese amor incondicional también, a pesar de las dificultades, de las adversidades. Siempre hemos logrado salir adelante juntos, apoyándonos, y creo que pues así será de aquí en adelante contigo y con Elisa. No trabajar tanto con el ego. Estar al servicio de la gente. Y dándole amor. No solo el amor en el sentido romántico de Romeo y Julieta, sino amor en el sentido de desearles lo mejor, de darles lo mejor. Y a la audiencia mandarles un beso enorme y que siempre estarán en mi corazón, siempre estaré a su servicio.